Hola. Em, bueno, ya hemos acabado un ciclo que es el tratamiento de las variables cualitativas y de allí pudimos organizarlas y darles una forma en lo que llamamos tablas de frecuencia y de ahí también pudimos sacar algunos gráficos de esas variables, entre ellos el de torta, el redondo, el circular y uno de barras. Bien, hoy nos corresponde entonces estudiar las variables, pero ya numéricas y que signifiquen lo que significan los números, ¿cierto? Entonces voy a hablar aquí del tratamiento de las variables eh, cuantitativas. Y entonces ahí voy a hablar de una cosa en especial, de las medidas de posición. Recuerde que estamos entonces en las variables cuantitativas y que los números, si por ejemplo se pueden, tienen un orden establecido. En cambio, por ejemplo, el color del cabello rojo, rubio y negro no tiene ningún orden, no se puede sumar, no se puede, solamente se puede contar cuántos hay de esos. Aquí ya es distinto porque son números. Bien, dentro de esas medidas de tendencia central, medidas de posición, perdón, vamos a ver las medidas de tendencia central y algunas otras medidas de posición. Aquí entonces vamos a ver la mediana, la media, no sé en qué orden, de pronto es contrario a esto que escribo, y de pronto moda, la moda. En tanto que aquí veremos lo que llamamos los cuantiles. Recuerden que estas exposiciones de parte mía son de contenido enfocado o dirigido y es para que despierten usted la curiosidad y las ganas de ver otros videos, de ver otras literaturas al respecto. Literatura me refiero a otros contenidos teóricos en torno a estas medidas de posición. Esto no es una clase teórica exactamente, sino es como para generar discusión y para sacar a la luz varias cosas que causen inconformismo dentro de nosotros. Bien, entonces comencemos con la presentación que les tengo preparada para el día de hoy. Es esta. Miremos. Las medidas de posición y centralidad. Entonces vamos a vernos de posición que tratan de un conjunto de datos tender al centro. Por eso también les dicen de tendencia central. Son medidas calculadas pues con base en unas operaciones que se hacen ya en los datos recogidos, ¿cierto? Hay que hacer una suma, una resta, unas divisiones de pronto. Y en particular vamos a hablar de las medidas que son las siguientes. Por ejemplo, la media aritmética, porque hay varias medias. Hay media armónica, hay media geométrica, hay media ponderada, hay media recortada. Aquí vamos a hablar de la media aritmética, de la mediana y de la moda como posiciones centrales en unos datos, recuerden, numéricos, variables cuantitativas, y otras que hablará de una posición ya no del centro, que tenga una, que se vayan en pro del centro, por eso llaman esos promedios, sino de una posición distinta a eso. Entonces podemos tratar en ese orden las cosas. Hablemos entonces primero de la media aritmética, ¿cierto? Pero primero entonces lleguemos aquí nuevamente y quiero anotarles aquí algo. Entonces ya no tendremos características sino números. Y los números pues supuestamente están aquí. Aquí hay números, esos puntos son donde van los números. Y hay unas medidas, si estos son los datos, digamos dato 1, dato 2, dato 3, en esos cajones van los datos, hartos datos y siguen. Lógicamente que sean contables, es decir, que sean finitos. Hay unas medidas que tienden al centro y resumen esos datos. Esas son las que llamamos las de tendencia central. Y otras como si ubicamos lo que está aquí o lo que está aquí, que es una posición ya no central, ¿cierto? Entonces eso es lo que quería aclarar. Entonces regresamos a la presentación. Miremos, entonces la media aritmética, no voy a ver esta de datos agrupados primero, sino la segunda de datos que no estén agrupados, se simboliza con la X, con una barra arriba. Eso quiere decir el promedio, la media aritmética o promedio, se conoce como promedio, ustedes lo conocen como promedio, pero
Hay varios promedios, ¿no? Que normalmente es la media aritmética es distinto, pero hay varios promedios, ya les dije, media armónica, media geométrica, media recortada, media ponderada. Mejor dicho, como sacan sus notas ya no es una media aritmética, porque un parcial no vale lo mismo que un quiz, entonces les dan un peso y esa será una media, pero ponderada por los pesos que da generalmente el profe. Entonces, ¿qué dice aquí en este recuadro de abajo? Dice que este es el símbolo de sumatoria, muy desconocido para ustedes de pronto y odian esto, pero ¿qué quiere decir? Que sume todos los datos que le dan y los divida en el número de datos que les dieron. O sea, esa n va a hacer referencia a la cantidad de datos que me dan. Entonces, de tal manera que si me dan, volvamos aquí, si me dan 10 datos, dato 1, dato 2 y dato décimo, pues yo puedo hacer sumar esos datos, es decir, la media aritmética será sumar desde D1 más hasta D10, dato 10, y dividir en este caso entre 10. Dentro de la n quiere decir 10, y todo ese simbolerío y todas las cosas que estaban allá en la presentación pues ya tienen sentido, ¿cierto? Las propiedades de la media pues se expresan las mismas unidades de los datos, es decir, si usted está sumando kilos aquí, kilos allí, kilos, el promedio dará en kilos, una venta en kilogramos, digámoslo así. En su cálculo intervienen todos los datos, pues hay que sumarlos todos para ir dentro del número de datos. Es única, es decir, no da dos resultados, que una media aritmética sea 4 y 10 a la vez, no, o es el 4 o es el 10, por ejemplo. Es muy estable, bueno, muy estable, ahorita vamos las desventajas, muy estable en el sentido si no hay datos demasiado grandes o demasiado pequeños, ella sirve muy bien la media aritmética, pero si hay datos muy grandes o muy pequeños, ahí tenemos problemas. Miren los inconvenientes, se deja afectar por los valores atípicos, los llaman ahí, es decir, muy grandes o muy bajos. Si la distribución de los datos es asimétrica, ahí quiero volver aquí y decir qué es la distribución de los datos. Es decir, si los graficamos los datos, que por ejemplo aquí hay unos, aquí hay otros, aquí, esos son como cuadritos, ¿cierto? No los hago bien. Entonces se están acumulando en el centro, entonces digamos que lo representamos en una lomita donde la mayor acumulación está aquí en el centro. Entonces ellos hablan de simétrica cuando, voy a permitirme aquí, cuando esa distribución es lo mismo aquí que aquí, le dicen simétrica, la distribución de los datos. Cuando da una figura, por ejemplo, así, o cuando da, por ejemplo, así, entonces ya no es simétrica. Vemos que si trazo una línea en justo la mitad, ya no es igual a lado y lado, entonces eso ya es asimétrica. Eso es lo que están diciendo aquí. Entonces regresemos. Si la distribución de la es muy simétrica, la media aritmética, la mediana y la moda difieren bastante. Es si la distribución es asimétrica, es decir, si es del segundo caso que les pinté. Pero si es simétrica, media, mediana y moda pueden coincidir. Miren, y esta es la distribución U, que esa no la vamos a ver aquí por obvias razones hasta cuando no veamos algo de distribución en probabilidad. Listo, la media aritmética era la suma de los datos dividido entre todos los datos. La mediana es, por ejemplo, una vez usted ordene los datos, bueno, entonces organicémonos. La media aritmética va a ser la suma de todos los datos del dato 1 más el dato sub n dividido entre n, la mediana, simbolizada como med, va a ser la posición central, coma, luego de ordenar los datos. Entonces usted organiza todos los datos de menor a mayor
de menor a mayor en los números, entonces me va a permitir así colocarlos como en cajones que deje ver que están ordenados, etcétera, etcétera. Usted los ordena de menor a mayor o de mayor a menor. Y el dato que esté en el centro lo voy a colocar aquí. El dato que esté en el centro será la mediana, el dato central. Aquí hay dos problemas. Entonces, si el número de datos es par o si el número de datos es impar. Lógicamente este no tiene problema, porque si es impar queda un número justo en el centro, pero si es impar quedan dos números justo en el centro, y la mediana entonces será el promedio de esos dos centrales. Recuerde, es lógicamente después de organizar toda la secuencia de los datos que le dieron. Ahí precisamente entonces vemos eso. Y la moda, que es un concepto más sencillo, es el dato que más se repita, ¿cierto? Si yo tengo 100 datos y de números, de no sé, de unas estaturas, de unos años que cumple la gente, y hay un dato que se repita, pues a ese le asignamos el título de moda. Puede ser que no haya dato que se repite, entonces se dice que la distribución de esos datos es amodal o no tiene moda. Puede ser que se repitan dos cantidades, una se repite 3 y el otro número también se repite 3, entonces se dice que es bimodal. Si hay el caso de 3 números que se repiten el mismo número de veces, trimodal. Y ya después se dice que no tiene moda, ¿no? Propiedades de la moda: su cálculo es sencillo, es fácil de la interpretación, es única, bueno, etcétera, etcétera. Esos son los casos de la moda. Entonces ya, media, aritmética, mediana y moda. Ahora miremos otras medidas de posición. Mire entonces aquí. Otras medidas de posición pueden ser estas. Por ejemplo, el mínimo. Esa es una medida de posición, que es el primer dato. El máximo, una medida de posición que indica que es el último dato. Y otras cuantas que se llaman cuantiles. Y dentro de los cuantiles hay varias. Por ejemplo, están los cuartiles. Olvide, cualquiera de estas se llama cuantiles, pero aquí estoy hablando de cuartiles. ¿Y esto qué es? Dividir los datos en 4 partes iguales. Es decir, si hay 20, dividir entre 4 partes. En cada parte de esas quedan 5 datos. Tienen que estar ordenados para hacer esa división. Los cuartiles, los quintiles. Los quintiles es dividir los datos en 5 partes iguales. Los deciles es dividir los datos en 10 partes iguales, por Dios. Y están los populares percentiles. Los percentiles es dividir la secuencia de datos en 100, lógicamente si están ordenados. Y recuerde que este orden es el orden de los números, porque como son variables cuantitativas. Entonces veamos qué sigue diciendo la presentación. Los cuantiles son aquellos valores de los datos ordenados de menor a mayor. Dividen la distribución en partes iguales de tal manera que cada una de ellas contiene el mismo número de datos o de frecuencias. Los cuantiles más conocidos son cuartiles, y se simboliza por la letra Q, los deciles con la letra D y los percentiles con la letra P. Hablemos de los cuartiles, que son como los más dicientes. Entonces vamos aquí. Entonces, si tenemos los datos ordenados, digámoslo así, y si están ordenados, este es el mínimo, este es el máximo. Entonces, ¿hay cuántos datos hay? 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, dividir esto en 4 partes iguales, diríamos, la mitad
de ellos es aquí, lo voy a colocar aquí con otro color. La mitad serían 5 y tocaría, ya están 2 partes, pero si quiero 4 partes porque estoy hallando los cuartiles, me tocaría dividir esta mitad en 2, es decir, este sería el otro cuartil y aquí esto. ¿Qué quedó? 4 partes iguales. Mire que aquí hay 2 datos, aquí hay 2 datos, aquí hay 2 datos y aquí hay 2 datos. Entonces lo que va a pasar es que a este mínimo lo llaman el cuartil 1. Esto quiere decir cuartil 0, perdón, 0, no 1, 0, 0. Este será el primer cuartil, cuartil 1. Este será el cuartil 2. Este será el cuartil 3. Y el máximo le dirán el cuartil 4. Entonces Q0 es el mismo mínimo y Q4, el cuartil 4, el mismo máximo. Miren que este coincide con la mediana, porque la mediana es exactamente el medio de los datos. Entonces el cuartil 2 coincide exactamente con la mediana. Entonces fíjense, ahí quedan, y esas medidas también se llaman de medidas de posición. Lo que pasa es que el cuartil 2 coincide con la mediana. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el cuartil 1? Deja atrás el 25% de los datos, porque aquí, en cada parte de esas, si son 4 partes, hay el 25% de los datos, ¿no? Mire que sí. De aquí a aquí habrá otro 25, de aquí a aquí habrá otro 25, porque dividido en 4 partes, claro. Si usted divide el 100% en 4 partes, obtendrá 25%. Entonces hablemos, por ejemplo, de Q1. Q1 deja atrás el 25% y adelante será el 75%. Q2 deja atrás o a la izquierda el 50% y a la derecha el 50% o adelante. Q3 deja atrás el 75% y adelante el 25%. Y Q4 sí deja totalmente atrás el 100%, que es el máximo. Y eso es lo que dice aquí, grosso modo. Recuerden, muchachos, que esto lo pueden con más calma. Esto es asincrónico, lo pueden pausar, pueden mirar bien. Otros cuantiles, los deciles, los centiles o percentiles, también le dicen centiles. Vamos a ver este ejemplo que quiero que discutamos hoy, muchachos. Y es el siguiente. Lo voy a leer y vamos a hacer ese ejercicio. 9 estudiantes pesaron un objeto pequeño con el mismo instrumento en una clase de ciencias. Los pesos registrados por cada estudiante en gramos se muestran a continuación. Ahí está, con una sola cifra decimal. No, hay uno que tiene 2 cifras decimales. Dice, recuerden que lo hicieron en un mismo instrumento, un mismo objeto, pesaron en gramos, un mismo objeto en un mismo instrumento. Se supone que el instrumento está calibrado. Los estudiantes quieren determinar con mayor precisión posible el peso del objeto. ¿Cuál de los siguientes métodos recomienda usar? Entonces, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 medidas y vamos a sacar una que represente el peso de ese objeto. ¿Cuál sería? Y nos dicen, usar el número más común, que es 6.2 gramos. No sé, es para pensarlo. Están hablando ahí de qué? De la moda. La otra alternativa, usar 6.15, puesto que es el peso más preciso. Pues ahí dicen que es más preciso porque tiene más cantidades de números decimales, pero uno también se puede preguntar por qué esa persona leyó una cifra decimal más en el mismo instrumento. ¿O será que los otros se están aproximando, redondeando? Entonces es para pensarlo. Tercero, sumar los 9 números y dividir la suma por 9. Ahí están hablando de la media aritmética. Por último dicen desechar el valor 15.3, sumar los otros 8 valores y dividir por 8. Es decir, quite uno y saque la media aritmética de los otros 8.
Bueno, entonces yo voy a comenzar a hacer comentarios, claro, porque usted no los tengo online, pero sí me podrían escribir y esto someterlo a una discusión, pero no, vamos a solucionarlo ya. Comienzo por lo último. Desechar 15.3. Mire, no sé cuánto costó levantar un dato, pero yo no lo desecharía. Porque ahí está. Lo máximo que haría sería preguntarle a la persona, oiga, todos leyeron no máximo de 7 gramos. Si usted lee 15, ¿qué pasó? ¿Fue que midió 2? ¿O 3? ¿Tres objetos? ¿Qué pasó? No, ese no es buen método. Tal vez ir a preguntarle qué pasó y que corrija su medida. El penúltimo, sume los 9 números y dividir la suma por 9. Pues la media aritmética ahí, ¿por qué no me convendría? Yo creo que no me convendría por el 15.3. Es un dato que está extremadamente lejos de la mayoría de los datos. Y ya vimos que la media aritmética se afecta cuando eso pasa. La segunda opción es usar 6.15, pues es que es más preciso. También me genera dudas porque si es el mismo instrumento de medida que vio esa persona, aquí por lo menos a consultar. Entonces yo me quedaría con la primera. La medida que representa el objeto es 6.2 gramos. Bueno, ya ustedes mirarán y tendrán otras posiciones. Vuelvo a repetir, esto no es fuerza mayor, sino es para discutir. Ejemplo 2. El comité escolar de una pequeña ciudad quiso determinar el número promedio de niños por familia en una ciudad, dividiendo el número total de niños de la ciudad por 50, y que es el número total de familias. Pregunta, ¿cuál de las siguientes frases debe ser cierta si el número promedio de niños por familia es 2.2? Yo quiero este ejemplo dejarlo en discusión a ustedes a ver qué dicen. Y para probar también si están viendo pues los videos que yo estoy dejando. Y en la medida que discutamos estas cosas es que se enriquece el debate. No olviden que estamos construyendo conocimiento, es decir, no es una persona que llegue y les dé el conocimiento no se da, no se transmite así, el conocimiento lo construye usted y lo construyo yo. Entonces para hacer esa construcción tiene que hacer averiguaciones, tiene que haber discusión, muy semejante a una obra de estas de construcción, donde no hay discusión, no va a haber una buena construcción, porque si hay una sola palabra ahí que diga este muro se hace así, pues qué tal esté mal, y es por no someterlo a una junta de discusión. Ese ejemplo número 2, no olviden, ahí queda como un ejercicio de discusión. La relación que existe entre media, mediana y moda es la siguiente, y se me antoja es verla. Media, mediana y moda, se me antoja es verla aquí, mire. Eso es muy sencillo. Yo les había hablado aquí de lo siguiente, voy a permitirme bajar un momento. Si una distribución de datos y la graficáramos y resultara así, es simétrica, ya había dicho eso. Simétrica, ¿por qué? En el sentido que esta mitad es igual a esta mitad, y ahí es cuando media, mediana y moda coinciden, son las mismas. En España creo que dicen moda, bueno, en fin. Y si no es así, para distribuciones ya de este estilo, voy a citarlas aquí, una distribución sesgada de este estilo o de este estilo, ahí disculpen el trazo, pero esas se dicen que no son simétricas, o la palabra asimétrica, entonces aquí la dejo también en rojo. Esta será mayor que esta y esta será mayor a esta. Bueno, en los casos que haya moda, ¿no? Ya los tratamos. Eso es lo que dice ahí, y yo creo que ese ya es el cierre de medidas de posición y medidas. Yo sé que esto resulta con muchas dudas, por lo tanto tenemos que discutir a menudo, entonces los sábados sí nos tenemos que encontrar y todo eso. Finalmente en el video yo les voy a dejar este enlace de un aplicativo donde usted puede practicar cositas. Entonces aquí aquí utilizan el rango, aquí van a utilizar el rango, y el rango es lo siguiente, vamos a ver aquí, el rango entonces va a ser
como una medida también que tenemos. Rango de los datos es igual al máximo menos el mínimo. Usted identifica cuál es el máximo, le resta el mínimo y ese se llamará rango, por si van a practicar en el aplicativo que les estoy diciendo. Bien, yo creo que hasta aquí llega porque eso es bastante largo, ya se me hace un video muy largo, 25, pero no puedo, como que menos. Queda muy sintetizado y lo importante es que usted lo puede pausar, ya había dicho. Y que bueno, muchachos, sigan cuidándose, sigan trabajando aquellos que trabajan, sigan descansando aquellos que no, hagan ejercicio, cuídense mucho.